Simplemente, el año pasado hubo 807 feminicidios en el país. El tema con los feminicidios es que son asesinatos que se dan vinculados con violencia sexual, que el perpetrador es una pareja o una expareja. México enfrenta una epidemia que no se contagia por el aire, pero que cobra vidas todos los días. No hablamos de un virus, hablamos del feminicidio. Aunque el término tiene una función legal, clasificar la muerte violenta de una mujer por razones de género va mucho más allá de un aspecto legal. Revela una forma de pensar, de sentir y de ver a la mujer. ¿Un feminicida nace así o es educado en hogares donde el control se disfraza de amor? El acoso se silencia y la violencia se mezcla con caricias y disculpas. Este video no solo analiza un crimen, analiza una mentalidad, y para hacerlo vamos a explorar qué patrones se repiten en la infancia, qué tipos de entorno moldean a un feminicida, cómo influye la educación, la cultura y qué nos dice la psicología y la criminología sobre el perfil de estos agresores. Pero para entender esa mentalidad, primero necesitamos entender qué es el feminicidio. La ONU define el feminicidio como el asesinato de mujeres por el hecho de serlo. Es la expresión más extrema de violencia de género, nacida de la desigualdad, la posesión y el desprecio. En México, el término emergió en los años 90 con los casos de las muertas de Juárez, pero fue Marcela Legarde la que en 2004 lo posicionó también como una denuncia política e institucional. Desde entonces, el feminicidio no solo es un asesinato, es la culminación de una cadena de violencias sociales e institucionales permitidas. En México, según el artículo 325 del Código Penal Federal, para que el asesinato de una mujer sea tipificado como feminicidio debe haber violencia sexual y/o actos de necrofilia, antecedentes de abuso o amenazas, vínculos sentimentales o de confianza, privación ilegal de la libertad y exhibición o mutilación del cuerpo. Pero más allá de los criterios legales, el feminicidio es la expresión más brutal de una mentalidad que se construye desde la infancia. La creencia de que se puede poseer, controlar o eliminar a una mujer como forma de castigo, dominio o poder. Pero, ¿y cómo se forma una mente así? Antes de responder a esta pregunta, quiero hacerte una pregunta a ti. ¿Crees que son monstruos o enfermos mentales? Deja tu respuesta en los comentarios. Cuando escuchamos hablar de feminicidios, es común que se utilicen palabras como monstruo o enfermo mental. Son términos que nos dan una falsa sensación de distancia, porque si son monstruos, entonces no son como nosotros, y si están locos, entonces no hay forma de evitarlo. Pero esa visión, aunque reconfortante, es peligrosa, porque la mayoría de los feminicidas no tienen un aspecto amenazante, no llevan una etiqueta visible que los identifique. En realidad, son hombres comunes, hombres con trabajo, familia, amigos, hombres que sonríen, que saludan a los vecinos, que asisten a reuniones familiares, y justamente ahí está lo más perturbador, su normalidad. Una investigación sobre feminicidios en Perú lo deja muy claro. En ella se revela que el 97% de los feminicidas no tenían antecedentes penales, ni un historial delictivo previo, tampoco vivían bajo estrés económico ni atravesaban una crisis grave. Muchos eran empleados estables con una buena relación con sus compañeros. Eran tipos comunes, invisibles ante cualquier radar preventivo. Pero dentro del hogar, trataban a sus parejas como propiedad. Las controlaban, las desvalorizaban y las castigaban por desobedecer. Durante los interrogatorios policiales justificaron su violencia como parte de los problemas de pareja, sin culpa ni remordimiento. La periodista Lorena Álvarez lo resume de esta forma. Probablemente la tragedia que más nos pesa reconocer es que esas personas son seres humanos que pueden estar en nuestras familias y pueden ser parte de nuestros amigos. No todos los machistas matan, pero ese que sí lo hace pudo haber sido detectado y reformado a tiempo por la sociedad. Y ese punto es crucial, porque si insistimos en pensar que los feminicidas son casos excepcionales, desviamos la mirada de lo más importante, los factores sociales, culturales y estructurales que los moldean. La psicóloga Ana María Guerrero, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en Perú, explica que el feminicida no nace como tal, sino que crece bajo el mandato de una masculinidad que normaliza el dominio, el silencio emocional y la violencia como expresión de poder.
Son los contextos, las familias, los barrios, los docentes, las políticas públicas, la educación, los medios, la cultura, en fin, la sociedad lo que va legitimando sus pensamientos de dominación de género. Entonces, si esa masculinidad se forma en entornos cotidianos, ¿cuántos de nosotros fuimos creados bajo los mismos mandatos? ¿Cuántos compartimos ideas, silencios o costumbres que alimentan esa misma lógica de control? Y si no nacen así, ¿dónde comienza su formación? ¿Qué aprende un niño cuando crece viendo la violencia y nadie le dice que está mal? Un feminicidio no ocurre de forma espontánea. Antes del acto hay una historia y antes de la historia, una formación. Detrás de cada agresor hay una estructura mental que fue moldeada desde la infancia, no por genética sino por contexto. Las familias donde la autoridad se impone a gritos, donde el afecto depende del control y donde se enseña a desobedecer sin cuestionar. La teoría del aprendizaje social de Albert Bandura lo explica con precisión. Los seres humanos no solo aprenden por lo que viven, sino por lo que observan. Un niño que presencia maltratos hacia su madre, que observa cómo se invalida su opinión, cómo se justifica la agresión, no necesita más que observar. Ese modelo se internaliza y con el tiempo se repite. Es como una configuración que queda de forma inconsciente en la mente de las personas. Así es como se forma una estructura psicológica rígida, intolerante y carente de empatía, incapaz de procesar el rechazo o el desacuerdo sin responder de otra forma más que con agresión, porque después de todo, no cuenta con herramientas emocionales que le ayuden a manejar sus emociones de forma asertiva. Este tipo de formación no solo afecta a la conducta, afecta a la percepción. La mujer ya no es vista como otro con derecho a decidir, sino como alguien que debe ajustarse a la necesidad emocional del hombre. Cuando eso no ocurre, surge el enojo. Cuando se percibe la desobediencia o abandono, aparece la idea de castigo de forma impulsiva y automática. En este punto ya no hablamos de violencia de género, hablamos de identidad. El feminicida no actúa por accidente, sino desde un sistema de creencias profundamente arraigado que justifica, permite y normaliza lo que hace. Y lo más inquietante, muchos de estos elementos son validados socialmente. Porque este tipo de agresores antes de matar aprendieron a convivir sin ser señalados, aprendieron a controlar sin ser cuestionados, y eso no ocurre de un día para otro. ¿Y qué pasa cuando esa estructura mental entra en un patrón repetitivo donde la violencia no solo se justifica, sino que se vuelve un ciclo? Esa es la siguiente capa del problema. La violencia dentro de una relación no comienza con un golpe. Empieza mucho antes, con dinámicas sutiles que rara vez se identifican como peligrosas. Relaciones que comienzan con un bombardeo romántico, pero que de forma abrupta y sin previo aviso, se convierten en un infierno llenos de violencia, reclamos y posesividad. La psicóloga Leonore Walker identificó este patrón como el ciclo de la violencia, una secuencia que se repite, se intensifica y se normaliza. Primero aparece la tensión, a veces no hay gritos, pero el ambiente cambia. Se siente la vigilancia, el juicio constante y el miedo. La víctima se adapta, cede, se silencia esperando evitar el conflicto. Después, inevitablemente viene la explosión. Ya no hay una contención ante los insultos, empujones, amenazas o golpes. La violencia estalla y la víctima paralizada busca una explicación. Pero esa explicación nunca llega, y si llega solo son justificaciones sin sentido. Y luego, como si nada hubiera pasado, llega la calma. El agresor se disculpa prometiendo que no volverá a pasar, expresando arrepentimiento. Eso es lo que se conoce como la fase de reconciliación, y es también el anzuelo que vuelve a iniciar el ciclo. Con el tiempo este ciclo se acorta, la tensión se acumula más rápido, la agresión se vuelve más intensa y las disculpas pierden peso. Pero para entonces la víctima ya no ve con claridad. La violencia ha sido reconfigurada emocionalmente. Es parte de la relación, parte del amor y parte de la rutina. En el caso de muchos feminicidas, este ciclo no solo precede al crimen, lo construye. Porque la agresión no es un estallido irracional, es la etapa final de una estructura afectiva basada en el control. Y cuando el control se pierde, cuando la mujer decide irse, denunciar y poner límites, la respuesta ya no es verbal, se convierte en letal. Es por eso que un gran porcentaje de los casos de feminicidio ocurre cuando la víctima decide poner fin a la relación, o bien cuando la víctima logró salir de aquella relación pero la pareja no logró aceptar esto, y después de algún tiempo de acosarla, ocurre el crimen. Pero la clave está en lo anterior, en cuántas veces se minimizó la tensión, se justificó el golpe y se perdonó la amenaza.
¿Cuántos ciclos se repitieron antes de llegar a lo último? Entonces la pregunta es, ¿cuántas mujeres están ya atrapadas en este ciclo? ¿Y cuántos agresores están esperando su momento para cruzar la línea final? Después de todo esto, la pregunta más difícil es, ¿cuántos de nosotros fuimos educados bajo el mismo modelo? ¿Qué tan lejos estamos realmente de reproducir esa misma violencia? ¿A cuántos solo les falta un detonante para cruzar la línea? No se trata de monstruos escondidos en la oscuridad. Se trata de hombres comunes, pero que aprendieron a controlar, someter y violentar como una forma efectiva de mantener a una persona anclada a ellos. Porque detrás de cada historia de horror, hay una historia de descuido, de advertencias ignoradas y de mentes que gritan en silencio. Si este video te hizo reflexionar, compártelo con alguien a quien pueda servirlo. No olvides suscribirte para más contenido como este.